Muy buenos días. Hoy es lunes, festivo o feriado, 16 de noviembre del año 2020. El mensaje bíblico para hoy, o la predicación para hoy, es el vacío existencial y el hedonismo. Y quiero hacer la primera aclaración. Vamos a hablar al comienzo, la primera parte de este mensaje, vamos a hablar un poco de filosofía. Y espero que no vayan a cambiar inmediatamente de canal, como dice uno, ¿no? No, que no vayan a dejar de ver este video porque mencioné la palabra filosofía. Porque es que en muchas iglesias, y hay muchos pastores, que les dicen a sus ovejas que la filosofía es algo del diablo. No, vamos a ver qué quiere decir filosofía, aunque ya lo he explicado en muchos de mis mensajes. La palabra filosofía consta de dos partes. Filos, que significa amistad o amor, y sofía, que significa sabiduría. Por lo tanto, la palabra filosofía literalmente quiere decir amor por la sabiduría. ¿Y qué es la palabra de Dios? Es un libro de sabiduría, lleno de sabiduría. La sabiduría que Dios nos da a nosotros es sabiduría de lo alto a través de su Espíritu Santo. Ustedes recuerdan el texto de Colosenses 2:3 que dice: en Cristo están escondidos y encerrados todos los tesoros y las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. Y en Romanos 11:33 dice: qué profundidad de las riquezas y los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿Qué son los proverbios? Es un libro de sabiduría, porque la filosofía son pensamientos y el libro de proverbios son los pensamientos de Dios. Toda la Biblia son los pensamientos de Dios. Eso es filosofía. La filosofía son preguntas, cuestionamientos acerca de la vida, quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, qué es la vida, qué es la existencia. Todas esas son preguntas de la filosofía. Están respondidas en la Biblia. El libro de Eclesiastés. Menciono de una vez que el libro de Eclesiastés es el mejor libro de existencialismo que existe. O sea, el mejor libro sobre la existencia que existe. O sea, el primer existencialista que hubo fue Salomón. Y también es un libro donde se profundiza mucho en la filosofía. El libro de Job también es un libro donde se aprecia mucho la filosofía. En lo que estoy de acuerdo con los que no quieren la filosofía es en que no debemos seguir la filosofía de los hombres aquí terrenales, esa filosofía terrenal. ¿Ya? Son pensamientos de hombres. Todo lo que ellos dicen no es nuevo, los filósofos terrenales.
Nada es nuevo. ¿Por qué no? Todo lo que dicen con las mismas o con diferentes palabras, todo está en la Biblia. Todo está en la Biblia. ¿Ya? O sea, los hombres no podemos añadirle nada a la palabra de Dios. Entonces, la filosofía es amor por la sabiduría de lo alto. Bueno, ya después de esta aclaración podemos comenzar. Hablé sobre el vacío existencial y el hedonismo, y vamos a ver qué relación tienen. El vacío existencial es ese vacío interior que caracteriza a la mayoría de los seres humanos. Ese vacío ha existido durante toda la vida, pero ese vacío interior, ese vacío que no lo llena nada ni nadie, se ha acentuado durante los últimos años. Y créanme que se ha acentuado aún más durante estos últimos 7 meses que han sido de la pandemia que el mundo está padeciendo. Bueno, vamos a hablar de Viktor Frankl. Y quiero decirles, más adelante vamos a llegar a la parte bíblica, que para mí es la más importante, pero simplemente quiero hacer una correlación entre las cosas que están escritas a través de toda la historia, de muchos sucesos, pero correlacionarlas con la Biblia. Porque quiero que la gente llegue a ver que todo lo que a veces admiramos, todos esos grandes filósofos, todos esos pensadores y todas esas cosas, todo eso está en la Biblia. Que la gente llegue a valorar la palabra de Dios. Eso es lo más importante para mí. En los mensajes y especialmente en este mensaje. Viktor Frankl fue un neurólogo, psiquiatra y filósofo. Él fue el fundador o padre de la logoterapia y del análisis existencial. La logoterapia, el análisis y el análisis existencial son terapias psicológicas, llamémoslas así. Y él fue el fundador porque se dio cuenta de ese vacío existencial del hombre. Y de ahí vino su terapia o su análisis existencial. Viktor Frankl, Víctor con K, Frank F-R-A-N-K-L, fue un sobreviviente del Holocausto. Fue un sobreviviente de los campos de concentración del régimen nazi. Él estuvo en esos campos desde el año 1942 hasta el año 1945. De ahí obtuvo suficiente material para escribir un famoso libro. Ustedes lo pueden leer, es excelente ese libro, que se llama El hombre en busca de sentido. ¿Ya? En la definición que Viktor Frankl hace del vacío existencial, él dice que no hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona para superar
las dificultades externas y las limitaciones internas como el tener una misión o un propósito en la vida. O sea, lo que me hace superar a mí, según él, es el tener un propósito en la vida, un sentido de la vida. O sea, el sentido de la vida es lo que le da significado a la existencia. O sea, que mi vida tenga un sentido. Un ser humano experimenta el vacío existencial o ese vacío interior del que estamos hablando cuando no le encuentra sentido a su vida. Es por eso que ese vacío interior, ese vacío existencial, muchas veces conduce a las personas a la depresión e incluso los puede llevar hasta el suicidio y a muchos trastornos psicológicos, ¿no? Ese vacío existencial también lleva a las personas a lo que uno ha escuchado decir que la crisis existencial. ¿Qué es la crisis existencial? Es una etapa en la vida de una persona que se caracteriza por profundas incertidumbres acerca de las razones que motivan sus actos. O sea, hay muchas dudas acerca de qué rige sus actuaciones, qué es lo que lo motiva a actuar de determinada manera, ¿cierto? Empieza a cuestionarse sobre las decisiones y las creencias que constituyen su existencia, las decisiones que ha tomado en la vida, las creencias, la religión, la política y todo eso. Y se plantea muchísimas preguntas existenciales sobre el sentido de la vida. Los síntomas de una crisis existencial son muy parecidos a los de una depresión. Hay un vacío interior, un vacío existencial o emocional. Hay soledad, tristeza, angustia, ansiedad, depresión, apatía, soledad, desesperanza, cansancio mental, insatisfacción. Se siente perdido en la vida. Pero empieza a cuestionarse todas las grandes decisiones que ha tomado en su vida, como la elección de pareja, o sea, con quién se casó, la profesión que escogió, la carrera en la universidad que eligió, el trabajo, etc. Y comienza una necesidad de hacer un cambio. O sea, entra en una crisis. Yo entré en esa crisis. Cuando toqué fondo, en ese vacío en el que vivía y en esa vida desastrosa que llevé durante muchos años. Pero llegó el día en que muy seguramente Dios tocó mi corazón y comenzó esa necesidad imperiosa de hacer un cambio en mi vida. Porque esas personas viven sin motivación en casi todas sus tareas diarias. Y es muy frecuente esto que estoy hablando. O sea, un gran porcentaje de los seres humanos viven con ese vacío. ¿Y entonces qué quieren hacer? Llenarlo.
Y entonces, aquí vamos a hablar de lo que les decía, de un poquito de filosofía. Porque el título es El vacío existencial y el hedonismo. ¿Qué quiere decir la palabra hedonismo? O sea, etimológicamente. Literalmente, ¿qué quiere decir esa palabra? La palabra viene de una palabra griega que es hedone con H o hedoné, que significa placer. Hedonismo, ismo, que es un sufijo que significa doctrina. Entonces, literalmente la palabra hedonismo quiere decir doctrina del placer. Y si usted busca hedonismo en Google o en cualquier libro, busca esta definición, dice, hedonismo es la búsqueda del placer. ¿Ya? Pero ¿de dónde viene eso? Eso viene desde el comienzo de la creación. Desde que el hombre apareció en escena, comenzó el hedonismo. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos esa tendencia, digámoslo así, a buscar el placer, a tener bienestar, gozo, agrado, gusto, deleite. Y de una vez digo, el mejor sinónimo, o no, el sinónimo más adecuado para la palabra placer es deleite. Entonces, digamos que toda la vida el hombre ha buscado el placer. Las aclaraciones que hay que hacer son las siguientes. O sea, que ha existido desde el comienzo de la humanidad. Aclaraciones. Primero, que el hombre busca el placer en las fuentes equivocadas. Primero. Y segundo, que el placer no es malo. Es donde lo busca y digamos cómo lo lleva a cabo. ¿Es lo malo o lo bueno? Y de ahí surge una pregunta. ¿Un cristiano puede ser hedonista? Entonces, todo eso lo vamos a resolver. No vayan a cambiar de canal, por favor. Entonces, el hedonismo como doctrina filosófica, ¿sí? Entonces ya apareció en los años 400 a 300 antes de Cristo, 400 a 300 años antes de Cristo. Apareció el hedonismo como una doctrina filosófica. Doctrina filosófica que considera que el único objetivo, la única finalidad o el único bien supremo que los seres humanos tienen en la vida es la búsqueda insaciable del placer, la satisfacción, el bienestar, el gozo, el agrado, el deleite en todos los sentidos. Ese es el único objetivo del ser humano en la vida, buscar el placer. Por lo tanto, los hedonistas viven para disfrutar de los placeres, ¿no? Y según ellos, estamos hablando de la doctrina filosófica hedonista,
Según ellos, la felicidad se alcanza solamente por medio del placer. La única fuente de la felicidad es el placer. Hay dos filósofos hedonistas griegos, ¿no? Lógico. O sea, de la Grecia antigua, de la Grecia clásica, allá por los años 400 a 300 a.C., que son Aristipo y Epicuro. Aristipo de Cirene, Epicuro de Samos, ambos griegos. Hay controversias de quién fundó el hedonismo como una doctrina filosófica, de las cosas, bueno, eso no tiene importancia. Lo que he visto en mis estudios es que Aristipo fue el primero que habló del hedonismo como una doctrina filosófica. Lo que sucede es que Epicuro fue el que, digamos, la llevó a cabo, esa doctrina, la llevó a su máxima expresión, la llevó a su plenitud, ¿ya? Fue Epicuro. Aristipo y Epicuro y todos los filósofos que ustedes lean y todas las escuelas filosóficas hedonistas que lean, le van a definir igual el hedonismo. Le van a decir, el hedonismo es la búsqueda insaciable o sin la palabra insaciable, esa se la agregué yo. Es la búsqueda del placer para alcanzar la felicidad, evitando el dolor y el sufrimiento. O sea, buscan el placer y evitan el dolor. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre Aristipo y Epicuro? Que Aristipo, él fue alumno de Sócrates, pero sus ideas eran bastante diferentes y bueno, se separaron. Aristipo dijo lo mismo que ya he hecho, que el placer es el bien superior. O sea que el placer es el bien supremo. ¿Ya? El sumum bonum. O sea, como suma, pero sumum con doble M y M al final si lo quieren buscar, bonum. El sumum bonum, o sea, el sumo bien, ese es el placer. El fin último, el fundamento de la vida es el placer. Y dijo lo que ya he dicho anteriormente, solo a través del placer se alcanza la felicidad. A mayor placer, mayor felicidad. Aristipo es considerado como el filósofo del placer por excelencia. Eso hay literatura sobre Aristipo y Epicuro que gastaría uno meses leyendo. Yo traje así apenas unos tips. Hay tanto escrito de ellos que a veces uno dice, pero ¿dónde? Yo no lo he leído. ¿Dónde está? O tal, porque hay tanta literatura. Bueno, Aristipo decía que él le otorgaba mucha importancia al placer, que incluso él lo ponía por encima de la realización de los deseos personales. ¿Ya? Y decía que el placer tenía que, o tiene, porque esto está en la literatura escrito,
tiene que satisfacerse de manera inmediata. O sea, llegó el placer y ¡trum! Hay que satisfacerlo de manera inmediata. Disfrutar el momento. Disfrutarlo en ese instante. Y añadía otras cosas. Disfrutarlo ignorando los intereses de los demás. Pasando por encima del que sea, diciéndolo con otras palabras. Incluso si esto implica actos inmorales. Aristipo también mencionaba que el sentido de la vida, ese que ya hablamos, que hay un sentido a la vida. O sea, Aristipo decía que el sentido de la vida es el placer del cuerpo. O sea que Aristipo estaría muy contento en esta época. Así de sencillo. Y repito, es que quiero que queden bien los conceptos. Aseguraba que lo esencial es disfrutar del momento, deleitarse en esos instantes gozosos, en el placer momentáneo, sin pensar en el futuro ni en el pasado. Y enfatizaba en que se puede llegar a ser feliz gracias a la suma o a la acumulación de los placeres vividos. Bueno, quedó claro Epicuro. Perdón, quedó claro Aristipo. Pero ahora viene Epicuro, Epicuro de Samos. Aristipo fue el que fundó la escuela filosófica hedonista, la escuela cirenaica, por Cirene, ¿no? Epicuro de Samos fue el que inició la escuela que se llama epicureísmo. Incluso a veces toman como igual epicureísmo y hedonismo. Epicuro decía que el placer es el principio y el fin de una vida feliz. La definición de Epicuro sobre el hedonismo también incluye la ausencia del dolor o de cualquier tipo de aflicción o sufrimiento. O sea, ¿ya? O sea, Epicuro, más que buscar un placer inmediato, como Aristipo, el placer y ya, disfrútelo. Aristipo habló sobre el placer que requiere del uso de la razón. Y de ahí de una vez hago una aclaración. El hedonismo de Aristipo es lo que se denomina un hedonismo radical. ¿Ya? Mientras que el hedonismo de Epicuro se denomina el hedonismo racional. O sea, ese hedonismo requiere del uso de la razón. Es decir, el placer, buscar el placer, pero el placer que analiza o valora las consecuencias sobre las acciones y otorga placer a largo plazo. O sea, que Epicuro dice que hay que emplear la razón en el placer y que hay que analizar las consecuencias que ese placer puede traer. Y analizándolo, pues el placer de Epicuro es más a largo plazo, ¿no? Incluso
escribe, está en la literatura que Epicuro, el placer de Epicuro es un placer moderado, mesurado o con prudencia, ¿ya? Epicuro también asociaba el placer con la tranquilidad, la calma, la paz, la felicidad, la ausencia de dolor y sufrimiento. ¿Ya? Entonces, él lo asociaba mucho con la tranquilidad y con la capacidad de controlarse uno mismo. Por eso hablaba de que un hedonismo o búsqueda del placer moderado, mesurado, con calma. Hedonismo racional. Y repito, el hedonismo radical, el que promulgaba Aristipo, sostiene que todos los placeres físicos deben ser satisfechos sin ninguna restricción, mientras que el hedonismo moderado de Epicuro afirma que las actividades placenteras deben ser manejadas con prudencia. Sea el caso que sea, el radical o el moderado, el placer es la principal motivación o estímulo del comportamiento humano. No hay un solo ser sobre la tierra que no busque el placer. Yo les decía que si el hedonismo es bueno o es malo, que si podemos ser hedonistas. Claro, vamos a hablar de los... No vamos a hablar todavía de los cristianos, hablemos de la persona común y corriente. Hay personas que son hedonistas, como dice Epicuro. Entonces, van a disfrutar de placeres, por ejemplo, como una buena comida. Eso no tiene nada de malo, disfrutar de una buena comida. O sea, deleitarse con una buena comida. La lectura de un buen libro. Ir a un concierto de música clásica. Cualquier cosa que a la persona le cause agrado, gusto, placer, deleite, satisfacción, que no lo lleve a los extremos y que no tenga consecuencias, como recalca Epicuro. O sea, el placer normalito. O sea, no es malo viajar. Eso causa placer. Pero sí es malo cuando usted vive obsesionado por ese placer de excesos, ese placer desbordado, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Y entonces, por eso cuando hablamos de placer o hedonismo, no nos referimos solamente al placer físico, al placer del cuerpo, como decía Aristipo. También nos referimos al placer emocional, o sea, el hedonismo moderado, que utiliza la razón, que es manejado con prudencia. Nos referimos al placer emocional, a esa sensación de bienestar que nos proporciona la práctica de alguna actividad. O sea, aquella felicidad, la alegría que experimentamos
cuando llevamos a cabo actividades gratificantes. Los que somos músicos, tomar la guitarra, empezar a tocar guitarra, sentarse uno en el piano, tocar una melodía, esas son actividades que nos producen bienestar. Eso es placer también. Entonces, no pensemos siempre en ese placer de los excesos, aunque sí vamos a hablar de él. Porque como les decía al comienzo, hoy la humanidad anda así, en ese placer de los excesos. Bueno, entonces ya después de esa, perdónenme, larga introducción, vamos a comenzar con la parte bíblica, que es lo más importante. Veamos Isaías capítulo 22, versículo 13. Decíamos que una vida sin sentido, sin propósito, sin una misión en la vida, pero sobre todo una vida sin sentido. Todo eso es debido al vacío existencial, el vacío interior. Ese vacío, como yo lo viví, no se lo puede llenar nada ni nadie. Ya vamos a ver cómo se llena. Isaías capítulo 22, versículo 13, vamos a empezar a hablar de textos que nos hablan sobre el hedonismo, aunque mucha gente, perdónenme, pero hay cristianos que dicen, oiga, pero en la Biblia él dijo que iba a correlacionar lo de la filosofía con lo de la Biblia y mire, esa palabra hedonismo no figura en la Biblia, pero figuran cosas que se refieren al hedonismo, semejantes, similares, con otras palabras. Isaías 22:13 dice, pero hubo gozo y alegría. No es malo sentir gozo y alegría, hasta ahí vamos bien. Matando vacas y degollando ovejas. Bueno, se pueden matar vacas para comer y eso. Comiendo carne, bebiendo vino y diciendo, o sea, en un asado la gente puede comerse un buen pedazo de carne y tomarse una copa de vino. Hasta ahí, nada. Pero aquí es donde dice, y diciendo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ojalá todos estén con la Biblia. Los que escuchen este mensaje, mirando Isaías 22:13, leyendo esto, ¿no? Ese es un pensamiento hedonista de los excesos, del placer desbordado y de una vida sin Dios. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Esto es todo lo que hay. Comer y beber que mañana nos morimos y esto se acabó. Hay mucha gente que no la escucha decir eso. La vida es una sola, hay que gozarla. ¿Se han escuchado personas así? O sea, comamos y bebamos que esto se acaba mañana y uno nada se lleva. Eso es hedonista, la búsqueda del placer insaciable, pero los excesos. Y Pablo también lo dice en 1 Corintios 15:32. Lo utiliza en la parte final del texto, ¿no? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Él lo estaba relacionando era con las cosas de Dios. Así hay gente que dice. La gente que no cree en Dios es así. Esta vida es para disfrutarla. ¿Qué vida no hay sino una?
comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso démosle gusto a la carnecita. Entonces uno piensa, ¿quién fue el que la dijo esta frase? ¿Isaías o Pablo? No, precisamente esa frase de comamos y bebamos que mañana moriremos la dijo fue Epicuro, ese filósofo griego hedonista del cual acabamos de hablar. La dijo 300, 400 años antes de Cristo. Bueno, sigamos con los textos que nos hablan del hedonismo o el placer de los excesos. Isaías 56:12. Vengan, dicen ellos, busquemos vino y embriaguémonos con sidra, o emborrachémonos con licor, dice en otra versión de la Biblia. Y el día de mañana será como este, o aún mucho más excelente. ¿Alguien se acuerda de esto? ¿De su vida antes de conocer a Cristo? Yo sí. Yo era así. O sea, estaba emborrachándome hoy y estaba pensando, hablando con los supuestos amigos que tenía, de lo que íbamos a hacer al otro día. El día de mañana será como este o aún mucho más excelente. Hay una versión de la Biblia que lo dice más claro. Me gusta, como lo dice, mañana haremos lo mismo que hoy, solo que mucho mejor, beberemos mucho más. ¿Mm? Está uno emborrachándose hoy pensando en la borrachera de mañana. Ese es el buscar el placer en los excesos, en la fuente, en las fuentes o la fuente equivocada. Queremos llenar ese vacío interior que hoy afecta a mucha gente. Así se pongan las caretas como me las ponía yo hace años. Me sentía más solo que cualquiera. Y sin embargo salía a la calle y ponía la cara del triunfador, del que no me falta nada, del victorioso en el mundo. Hipócrita. Isaías capítulo 5 versículos 11 al 12. Hay de los que se levantan muy de mañana, de los que madrugan para continuar la embriaguez, o sea, para correr detrás de la bebida, para emborracharse. Y así se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Sigo poniéndome como ejemplo de todo esto. Yo me acostaba muchas veces borracho a las 3, 4 de la mañana. A las 6 o 7 de la mañana me levantaba directo a la nevera a buscar la cerveza helada y empezaba a beber para continuar todo el día hasta por la noche e incluso hasta el día siguiente, hasta el otro día. Dice, hasta que el vino los enciende, o sea, mejor dicho, los chifla, los alborota, los enloquece. Versículo 12. Y en sus banquetes o fiestas tienen música de arpas, liras, vihuelas, con H, o vihuelas, dicen algunos, ¿no? Tambores, flautas, y abunda el vino. Todo lo que dice la Biblia yo lo analizo es con la situación actual, ¿no? En sus fiestas tienen orquestas, mariachis, vino por montones, licor.
en todas esas fiestas clandestinas que están haciendo, por lo menos aquí en Colombia están haciendo, ¿no? Donde esos con orquestas, trago, mujeres, wow, todo eso, que yo hice mucho, en fiestas clandestinas. Y abunda el vino. Ayer en Cartagena, en la ciudad de Cartagena, que está inundada, mejor dicho, hasta el cogote por las lluvias tan grandes que ha habido. Llevan no sé cuántos días con esas inundaciones. Es una desgracia. ¿Cómo era que hasta el presidente viajó ayer? Ese poco a le gusta ir a eso. Y si sabe, la noche anterior, o sea, estando con las inundaciones, tuvieron que llegar a 152 fiestas clandestinas en Cartagena con esa tragedia. Esa es la búsqueda insaciable del placer en, en las fuentes equivocadas. Y es el hedonismo de los excesos, ¿no? Es esa búsqueda de placer, pero desbordado. Ya nos dijimos que no tiene nada de malo buscar el placer en forma mesurada, moderada, ya pusimos ejemplos. Y dice, bueno, tienen música de arpas, liras, vihuelas, tambores, flautas y abunda el vino, pero mire lo grave. Pero no contemplan los hechos del Señor. No prestan atención, no se fijan en lo que el Señor ha realizado. Nunca piensan en el Señor. Ni consideran, o sea, no tienen en cuenta la obra de sus manos. Ni siquiera se dan cuenta de lo que Él hace. Como yo viví eso a profundidad, es la puritita verdad, como dicen los mexicanos. Yo cuando digo esos dichos y todas las cosas, es porque quiero mucho todos esos dichos y quiero mucho a la gente de todos esos países. Uno no se acuerda de Dios, uno está haciendo la borrachera, ¿sí? Pensando en mil cosas, pero por la mente ni siquiera se cruza la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 4. Ustedes pueden leer desde el versículo 1, porque este es 2 Timoteo 3 del 1 al 4, digámoslo así, o hasta donde yo, o el que yo voy a leer el versículo 4, habla de cómo serán los hombres en los últimos tiempos. Y dice, serán amadores de sí mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este 2 Timoteo 3, 4 dice que serán, para estos tiempos, traidores, o sea, traicioneros, impetuosos, infatuados. ¿Qué es infatuados? Engreídos, vanidosos, soberbios. Pero aquí viene lo que compete a nuestro tema de hoy. Para los últimos tiempos dice, y amadores de los placeres que de Dios. O sea, más amigos de los deleites, dice otra versión de la Biblia, que de Dios. Placer y deleite son sinónimos casi al 100%. Casi puede reemplazarse uno por otro. O sea, buscarán sus propios placeres en lugar de buscar a Dios, dice otra versión de la Biblia. Otra versión que dice, como a mí me gusta, más crudo,
amarán los placeres mundanos en lugar de amar a Dios. Porque hay placeres que son sanos. Repito, salir a una finca, hacer un asado, disfrutar de un buen almuerzo con los seres queridos, es un placer, es un deleite. Y aquí aclara, amarán los placeres ¿qué? Mundanos, los placeres desbordados, el exceso, que es de lo que estoy enfatizando, de lo que se está viviendo hoy en el mundo, de cómo están los seres humanos hoy. Y nadie me puede refutar eso, por favor. Y hay otra versión que dice, harán lo que les venga en gana sin tener en cuenta a Dios. Y hago otra vez la pregunta, porque quiero que las ideas queden muy claritas. ¿El placer es bueno o malo? Depende. Según la fuente donde usted lo busque. ¿Cómo si según la fuente donde usted lo busque? Claro, si yo busco, si la fuente donde voy a buscar el placer es una biblioteca, es bueno. Pero si yo voy a buscar el placer en un prostíbulo, una casa de citas, como se llama en Colombia, o lenocinio, ya es malo. ¿Ven? ¿Y un cristiano puede ser hedonista? Hice esa pregunta al comienzo. Sí. ¿O es que usted no puede disfrutar de su familia, de un paseo con su familia, de una cena acompañada por su esposo, ¿ya? De un viaje después de haber ahorrado un dinero durante todo el año y van a ir a algún sitio? El cristiano puede ser hedonista. Lo que pasa es que ahí todavía falta para llegar al verdadero placer. Todavía falta. Pero sí puede ser hedonista con las cosas, con el placer que hablábamos, moderado, de Epicuro, que esto, que con prudencia, con sabiduría, todo eso. Entonces dice que amarán los placeres mundanos en lugar de amar a Dios. Por eso primera de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17, ¿qué nos dice? No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hay cristianos que todavía están arraigados en el mundo, o sea, tienen un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Ustedes son ese tipo de cristianos. Yo lo digo porque los vi y los he visto, que van a discotecas, que toman aguardientico, porque yo me puedo tomar 5 aguardienticos, 2 whiskies, 3 whiskies, 4 whiskies, porque como la Biblia lo que condena es la embriaguez, pero tomarme 6 whiskies no pasa nada, o tomarme 10 cervecitas. Y le están coqueteando al pecado. Después de que usted se tome 5 o 6 cervecitas en una discoteca, ¿para qué le digo el siguiente paso si está acompañado por una mujer? O lo que va a comenzar a hacer ahí en la discoteca. Estoy hablando de la cruda realidad del mundo. También iba a poner a este mensaje, le iba a poner la cruda realidad de la existencia sin Dios. Y dice que si alguno ama al mundo, todo es un mundo de pecado, el amor del Padre no está en él.
Imagínense lo grave. Porque todo lo que hay en el mundo, vamos a ver qué nos ofrece el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo es decir, primero, los deseos de la carne. Y la carne, para los que no conocen sobre los términos bíblicos, la carne no se refiere a este cuerpo, ¿no? La carne se refiere a la naturaleza pecaminosa, los malos deseos de esa naturaleza pecaminosa, ese intenso deseo por el placer físico. Como decía Aristipo, esos son los deseos de la carne, eso es lo que ofrece el mundo. Segundo, ¿qué más ofrece? Los deseos de los ojos. O sea, el deseo insaciable de poseer todo lo que le agrada a los ojos. Y aclaro nuevamente porque es que me da cosita que me malinterpreten. No quiere decir que yo no pueda ver cosas que me agradan, que es cosas agradables a la vista, ¿sí? A veces pasa uno por un almacén y ve algo muy bonito y le agrada. Ahí está hablando de el deseo insaciable de poseer todo lo que le agrada a los ojos. Quiero poseerlo todo. Ahí va, ya va involucrada la codicia, para empezar. Y quiero tenerlo todo. Ahí no hay moderación, no hay mesura, no hay control. Y lo tercero que ofrece el mundo dice, y la vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? O sea, el orgullo de las riquezas, la jactancia de nuestros logros y posesiones. Dice que nada de eso, ¿qué? Dice, no proviene del Padre. Eso no viene de Dios, sino que viene del mundo. Pero el mundo pasa y también sus malos deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece o vivirá para siempre. ¿Qué quiere decir? Pero el mundo pasa y también sus malos deseos. Eso tiene tres definiciones, ¿no? Yo voy a decir la que más me gusta. Tres interpretaciones, perdón, no, tres interpretaciones. Voy a decir la que más me gusta. El mundo pasa y también sus malos deseos, quiere decir que los años le van pasando a uno y también van pasando los deseos por la edad. O sea, nos vamos haciendo viejos y se supone que los malos deseos, esos placeres desbordados, van pasando. Y digo se supone porque es que conoce uno personas. Hay viejitos de 70, 75, 80 años. No, hay gente mayores de 50 y 60 que todavía están por ahí dando guerra. Todavía los ve uno por ahí en las discotecas, buscando conseguir chinas, jovencitas, tomando trago, de rumba, todavía dando de las de que están en la flor de la vida. Entonces, se supone que todo eso va pasando, ¿no? Y por eso, como se envejece y todo eso empieza a pasar, pero hay personas mayores que no se les quita. Eclesiastés 12:1 que les decía que Salomón fue el primer existencialista que hubo, que se cuestionó sobre la existencia. Ese es el existencialismo. Y Eclesiastés habla mucho de filosofía. Filosofía de lo alto, ¿no? No esta terrenal de lo bajo. Filosofía de lo alto. Porque Dios fue el que inspiró a Salomón.
nos aconseja, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. O sea, acuérdate del Señor ahora que todavía eres joven. Y dice una versión que me encanta, no permitas que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Ese es el problema con los jóvenes. Y más los jóvenes de hoy. Millennials, centennials, más. Son personas muy valiosas esos jóvenes. Y son súper veloces mentalmente, son astutos, la tecnología la manejan, mejor dicho, digamos que tienen inteligencia, que tienen tal, pero les falta sabiduría de lo alto. Si a mí me preguntaran hoy, si Dios le permitiera volver a vivir a usted, ¿cómo le gustaría? Escoja el físico y todo lo que quiera. Diría, me gustaría volver a mis 25 años, por la parte física, pero tener mi mente, mi manera de pensar y la poca sabiduría que tengo de ahora. Esa sería la mezcla ideal. Porque es que uno de joven, sí. Ve uno los jóvenes y toda la vida es, toda su vida es de que rumba, que discotecas, que esto. Yo lo viví al máximo, incluso de llegar a un estado deplorable. Por eso es que trato de llevar mensajes de este estilo para que todo el mundo trate de vivir mejor. Entonces, sí, solo piensan en diversión, en esto, y que la droga, y que el alcohol, y que las relaciones sexuales, y que la promiscuidad, y eso. ¿Ven? Entonces, no, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. ¿Cuáles son los días malos? O sea, antes que lleguen los tiempos difíciles. Se está refiriendo, más claro, te lo digo, antes de que te pongas viejo y te aflija la vejez. Y sigue diciendo el texto, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, o sea, y llegues a la vejez y tengas que decir, no tengo en ellos contentamiento. No encuentro ningún placer. ¿Se han escuchado gente mayor que habla así? Vivir tantos años no es motivo de alegría. Aquí pongo un ejemplo y voy a dar el nombre, que a mí no me gusta dar nombres. Pero como él salió en una entrevista en televisión diciendo eso, pues ya todo el mundo lo sabe. Aquí en Colombia. Juan Gozaín, el periodista. Desde su hermoso penthouse que tiene en Cartagena, con 60 y pico de años, eso lo dijo hace unos 3 o 4 años, o sí, 4 o 5 años, con 60 y pico de años dijo que la vejez no trae nada bueno. Oh. Ahí sí me hice yo plop. Para mí, la edad mayor que estoy viviendo, todos estos años en que he ido haciéndome mayor, han sido una belleza. Y créanme, voy a preparar un mensaje hablando sobre la edad mayor, o vejez, si queremos decirle como es. Bueno,
Vivir ya no me causa ningún placer, dicen otras versiones de la Biblia. Que dicen las personas cuando llegan a la edad mayor. La vida ya no es agradable. Ya no le encuentro gusto a la vida. Y esto se lo escucho yo muchísimo a algunas personas bien mayores. O no, incluso no bien mayores. Personas de 60 años. Que dicen eso es mejor que Dios se acuerde de uno. ¿Eso para qué? Vivir uno tanto. Así dicen. ¿Y saben por qué es? Porque ya no le pueden dar rienda suelta a los placeres en exceso. Ya no le pueden dar rienda suelta a los placeres desbordados. Eso que hacían cuando estaban jóvenes. Esa es su frustración máxima. Y porque llegaron a esa edad sin Dios. No se acordaron de Dios en su juventud. Tuvieron que decirle adiós al hedonismo mal encauzado. Y la Biblia ya no habla, la Biblia, los placeres desbordados. Esos placeres sin control, los excesos, ya lo llama démosle el nombre, pecado. Pero es que como decir que pecado, ay, es que eso ya no está de moda utilizar esa palabra. Ahora se dicen ya no se dice pecado, se dice errores, faltas. No, la Biblia lo llama pecado y así es. Bueno, continuemos. Filipenses capítulo 3, versículo 19. Dice, el fin de ellos, o sea, el destino de los enemigos de la cruz de Cristo, los enemigos de las cosas de Dios, será la perdición, la destrucción. Su Dios es su vientre, dice la Biblia. Uy, ¿eso qué quiere decir? Su Dios con minúscula, ¿no? El Dios de ellos. Su vientre, o sea, su estómago. ¿Qué quiere decir eso? El Dios de ellos es su propio apetito. Adoran al Dios de sus propios deseos. Y su gloria es su vergüenza. ¿Qué quiere decir y su gloria es su vergüenza? O sea, se enorgullecen de aquello que debería avergonzarlos. Se jactan, presumen, alardean, se vanaglorian de cosas vergonzosas. Yo me acuerdo cuando yo me sentaba en una cantina, un bar, lo que fuera, con otro grupo de estúpidos igual a mí, hablar de lo que habíamos hecho la noche anterior con una mujer, alardeando de cosas que nos debería haber dado vergüenza. Y dice el texto, la parte final, y solo piensan en lo terrenal, en las cosas malas de este mundo. Ese es el hedonismo mal encauzado, el hedonismo de los placeres desbordados. Ese hedonismo, estoy refiriéndome a los placeres desbordados, de los excesos, de que no importa nada, es lo que se llama el libertinaje. La Biblia está llena de ese tema, del libertinaje. Porque una de las cosas de las que más habla la Biblia es del pecado. Ahora vamos a ver Salomón en el libro de Eclesiastés.
¿Qué hizo él para tratar de llenar el vacío existencial, ese vacío interior que no se llena con nada ni con nadie? Yo lo traté de llenar con todo. Mujeres, alcohol, drogas, rumba, esto, aquello, tin, 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 tin. Nada. Y hay que entender que ese libro de Eclesiastés, porque a veces la gente lo lee y se confunde. Dicen, pero Salomón no era un hombre de Dios. ¿Por qué dice todo esto? Porque es que este libro de Eclesiastés, Salomón lo escribió cuando se apartó de Dios, por las mujeres y por la idolatría. Ahora sí entiende uno por qué escribía esas cosas. ¿Ya? Porque él lo escribió cuando estaba alejado de Dios. Eclesiastés capítulo 2, versículos 8 al 11. Dice, amontoné o acumulé también mucha plata, oro y preciados tesoros de otros reyes y provincias. Acuérdense que él era el reino. Me proveí de cantores y cantoras y disfruté de los placeres o de los deleites, dicen otras Biblias, de los hombres. Y vamos a ver lo que Salomón se refiere como los deleites o placeres de los hombres. Continuamos leyendo el texto. Dice, se refiere a un harén con muchas concubinas hermosas. O sea, estar rodeado con muchas amantes hermosas. ¿Sí es lo que piensa la palabra de Dios de los hombres? Dice Salomón en otra versión, disfruté de todos los placeres humanos habidos y por haber. Tuve todo lo que un hombre puede desear, dice otra versión de la Biblia. Versículo 9. Y fui engrandecido y exaltado, o sea, mi grandeza fue mayor, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, todos los que fueron reyes antes de mí en Jerusalén. Pero además de esto, siempre conservé mi sabiduría. Acuérdense que Dios le dio a Salomón una gran sabiduría de lo alto. Y después se pifió, ¿no? Eso ya es otra cosa. Versículo 10. No les negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Ahí queda claro que uno puede desear cosas bonitas, pasar y desear un vestido, lo que sea. Pero el deseo de los ojos que vimos anteriormente, que es ese deseo insaciable de poseer todo lo que ven mis ojos, Salomón no le negó a sus ojos ninguna cosa que desearan, dice ahí. Ni privé a mi corazón de ningún placer. O sea, no me quedé con deseos de nada. Descubrí que mi corazón hasta gozaba de todo mi exceso de trabajo. Esta fue la recompensa de toda mi labor. Esta fue la recompensa de toda mi labor, o de todos mis afanes. Miré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el duro trabajo que me tomé para hacerlas. O sea, el gran esfuerzo que me costó realizarlas. Y me di cuenta que todo era vanidad y aflicción de espíritu. Otras versiones de la Biblia les voy a decir como dicen diferentes versiones. Vi que todo era absurdo, dicen una. Otra dice que nada tenía sentido. O sea, no le encontré sentido a mi vida a pesar de que tenía todo eso. O sea, estaba en un vacío existencial máximo. Un vacío interior que, claro, se había alejado de Dios. Otra Biblia dice, era como perseguir el viento, como correr tras el viento. Y continúa el texto, dice, y sin ningún provecho debajo del sol. Pero mire lo que una conclusión de Salomón dice en una versión de la Biblia. Llegué a la conclusión que no había absolutamente nada que valiera la pena en esta vida.
¿Uno puede llegar a esa conclusión? Sí. Y llegar a la conclusión definitiva que es lo único que vale la pena en esta vida. Allá llega uno cuando empieza a morir. Al yo. Empieza a morir a su carne. Ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí, Él es el que dirige mi vida. Y muere a la carne, muere al yo. Y es que no solamente afecta el placer, muchas cosas, sino, mire lo que afecta también los placeres desbordados. Proverbio 21:17. El que ama el placer, los deleites, la diversión, acabará en la pobreza. Siempre tendrá necesidad, dice otra versión. El que ama el vino y los perfumes, otras versiones dicen los ungüentos, el lujo, jamás se enriquecerá, nunca progresará. Hay una versión de la Biblia que es la traducción en lenguaje actual. Dice así, este texto. Quien solo piensa en fiestas, en perfumes y en borracheras, se queda en la pobreza y jamás llega a ser rico. Está hablando de los excesos, de esos placeres desbordados, ¿no? Para que no me malinterprete. Y mire Lucas 8:14 lo que dice. Lucas 8:14 se refiere a la parábola del sembrador. Ustedes saben que la parábola del sembrador dice que un sembrador salió a sembrar sus semillas y esas semillas cayeron en diferentes terrenos. ¿Qué quiere decir? El sembrador es el que predica la palabra. Las semillas se refiere a la palabra de Dios. Y los terrenos donde cae la semilla se refiere a los diferentes corazones de las personas. Entonces Lucas 8:14, la semilla que cayó entre los espinos o entre los abrojos representa a los que oyen el mensaje, o sea, que aquellos que escuchan la palabra. Como hay muchos cristianos que asisten a las iglesias, escuchan el mensaje, escuchan la palabra de Dios, les gusta, dice el texto, pero luego se van, continúan su camino, poco a poco se alejan, no permiten que el mensaje cambie sus vidas y son ahogados. El mensaje queda desplazado por las preocupaciones, o sea, los afanes de este mundo, las riquezas o el engaño de las riquezas, porque hemos visto cómo son de engañosas las riquezas. No, ahorita en esta pandemia y oyendo las cifras de gente que está en la quiebra total y líquidos en la cochina calle, como decimos aquí, son miles y miles. Y ellos estaban confiados en las riquezas. Por eso dice que las riquezas o el engaño de las riquezas, o sea, el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, el engaño de las riquezas, y mira el tercero que menciona, y los placeres de esta vida. Gente que está en la iglesia, pero los placeres de esta vida pueden más. Y poco a poco, ¿qué? Se alejan, se van de la iglesia. Y no producen fruto. Su fruto no madura, nunca crecen hasta la madurez. Y hablando del engaño de las riquezas, por eso Pablo le dice a Timoteo en primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17, rápidamente, lo leemos. A los ricos de este mundo, mándales o enséñales que no sean altivos, o sea, arrogantes, orgullosos, soberbios, jactanciosos, prepotentes, autosuficientes.
ni que pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Hombre, eso es pura filosofía, perdónenme. Filosofía de lo alto. La Biblia es hermosa. Estudienla, por favor, medítenla, escudriñen todo esto. Practiquen la exégesis, desglosar ese texto y verá que encuentran todas estas riquezas. Ni que pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en quién poner la esperanza. Dice, sino en el Dios vivo, el cual nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Tito capítulo 3, versículo 3. Hablando de nosotros cuando no nos habíamos convertido al cristianismo. Cuando estábamos en ese mundo de pecado, de los placeres desbordados. Dice, porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, o sea, necios, rebeldes, o sea, desobedientes. Estábamos extraviados, descarriados, perdidos. Pero mire lo que dice aquí tan hermoso. ¿Éramos qué? Y continúa diciendo el texto, esclavos de las concupiscencias y de diversos placeres. Si habla que éramos esclavos de las concupiscencias y diversos placeres, y hemos visto textos que hablan de los placeres, no está hablando de los placeres moderados, mesurados, con prudencia. Está hablando de los placeres desbordados, de los excesos, está hablando de pecado. O sea, nos convertimos en esclavos de las pasiones, los malos deseos y de toda clase de deleites. Hacíamos todo lo que se nos ocurría con tal de obtener placer. O no sé si yo era el único, pero así era. Vivíamos en la malicia, o sea, en la maldad y en la envidia, éramos aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Listo, esa parte final. Que quede claro esto, que en otro tiempo antes de convertirnos a Cristo, éramos esclavos de las concupiscencias y de diversos placeres, o sea, nos convertimos en esclavos de las pasiones, los malos deseos y éramos esclavos de toda clase de deleites. Hacíamos todo lo malo que se nos ocurría con tal de obtener placer. Santiago 4:3. Hay gente que dice, pero yo vivo pidiéndole a Dios y no me responde. Yo vivo pidiéndole a Dios y no me contesta. Santiago 4:3 dice, piden, refiriendo a los que están pidiendo, piden y no reciben porque piden mal. ¿Qué quiere decir piden mal? O sea, piden con malos propósitos, con malas intenciones. ¿Y por qué digo que quiere decir eso? Porque sigue diciendo el texto, mire lo que dice, piden y no reciben porque piden mal para gastarlo en sus placeres. Pero aquí se está refiriendo a los placeres desbordados, excesivos, el exceso. ¿Ya? Para satisfacer sus propios deleites es que piden, sus pasiones. Piden solamente lo que les causará placer. Lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Por eso piden y no reciben. Y hoy en día tenemos un problema. Que si yo digo, el que me conoció a mí hace años, hace más de 22 años, más de 25 años, borracho, mujeriego, metido en cuanta porquería existía, y me ve ahora y yo le digo, no, es que yo ahora no tomo, no fumo, no trasnocho, no tal, no, estoy casado hace 8 años, soy fiel a mi esposa, estoy tan. Qué vida tan aburrida. Y eso les parece malo.
Y el que está por allá parado en la cabeza, borracho, mejor dicho, haciendo hasta para vender, eso sí es vivir, eso sí es darse gusto. Por eso Isaías 5:20 dice, hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Son pensamientos filosóficos. Y suena medio redundante pensamiento filosófico, ¿no? Pero para que me capten la idea. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 8. Pablo era un gran hedonista, porque Pablo era en muy buena posición social, sus padres eran económicamente muy bien, Pablo económicamente también era muy bien, pertenecía a la secta de los fariseos, que eran los de la élite, pertenecía al Sanedrín, o sea, al concilio judío, fue educado en teología por Gamaliel, lo mejor en esa época, ¿no he dicho? Y mire lo que dijo Pablo cuando conoció a Cristo. Pero todas las cosas que para mí eran ganancia, o sea, todo eso que dice uno de que, ay, yo hice, las he estimado, o mejor, las he considerado, hoy las estimo como pérdida por causa del amor de Cristo. Y es más, dice Pablo en el versículo 8, aún estimo o considero todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Se lo digo con otras palabras, todo lo tengo como pérdida. A nada le concedo valor si lo comparo con el incalculable e infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Por amor a Él, por su causa, lo he perdido todo. He desechado todo lo demás y todo lo tengo por basura. Así dicen la mayoría de Biblias. Pero si se van al original, griego dice, y todo lo tengo por estiércol, o sea, popó, a fin de ganar a Cristo, o sea, a cambio de ganarlo a Él. Todo me parece estiércol. Pura filosofía a lo alto. Y textos hermosos que uno los lee y pasa por encima y no los analiza, ¿no? Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual, o sea, por Cristo, el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. ¿Qué significa crucificarse? Morir. Se lo digo como dice la versión Dios habla hoy. Dice, el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. Cuando uno llega a ese punto, oh, es una belleza. No lo mueve a uno nada. No le da ni frío ni calor. Comienza a vivir una verdadera vida, con propósito, con una misión. Ya le encuentra sentido a la vida, a la existencia. Y hablando de ese placer moderado, mesurado que podemos tener los cristianos, Eclesiastés 2, Eclesiastés capítulo 2, versículos 24 al 25, nos dice, no hay nada mejor para el hombre que comer y beber. Pero está hablando en forma mesurada. Una buena cena, una buena comida en compañía de familiares queridos. Y que su alma se alegre. O sea, se goce, disfrute, se deleite de su trabajo.
Que no hay nada mejor que comer y beber y que su alma se alegre o se deleite de su trabajo. Pues he visto o he concluido que esto también proviene de la mano de Dios. O sea, me doy cuenta que esos placeres son un regalo de parte de Dios. Uno no necesita ya irse, como hacía yo, ay, al restaurante italiano, no sé qué, y allá, de fantoche, de jactancioso que me vieran allá. ¿Sí? Puedo sentir placer en su casita con algo que preparó la esposa bien sabroso. Yo lo disfruto mucho y mi esposa también disfrutamos todas esas cosas. Esto también proviene de la mano de Dios. Esos placeres son un regalo de parte de Dios. Porque ¿quién comerá y se alegrará si no es por Él? En la versión griega, en la Septuaginta dice, porque ¿quién comerá y se alegrará separado de Él? Y en el hebreo dice, ¿quién comerá y se alegrará separado de mí? ¿Quién puede comer y regocijarse separado de mí? Dice Dios. O sea, para eso se necesita Dios. Y miren un ejemplo de Moisés. Cuando a él le tocó decidir entre la vida de los placeres desbordados, todos esos placeres ostentosos y grandiosos que no le llenan el vacío a nadie, o la vida con Dios. Hebreos 11, 24 al 26 dice, por la fe, Moisés cuando ya era grande, o sea, adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Rehusó llamarse nieto del faraón de Egipto, imagínense. Ser nieto del faraón, él rehusó eso. Versículo 25 dice, escogiendo, o escogió, o prefirió, decidió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes que gozar o disfrutar de los placeres o deleites temporales del pecado. Porque es que el pecado es un placer temporal, es un deleite temporal. Y que incluso, como en el caso mío, entre más se practica el pecado y todas esas cosas, más vacío interior, más vacío cada día. Y él en el versículo 26 dice que consideró que sufrir el vituperio, o sea, el oprobio, el sufrimiento por causa de Cristo, era una mayor riqueza que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón, o sea, en la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Los cristianos conocemos ya esa recompensa. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Al finalizar el libro de Eclesiastés, después de que Salomón dijo que probó hasta, mejor dicho, que probó todo, no se quedó sin probar nada de las cosas del mundo, sin probar nada alejado de Dios, probó todo alejado de Dios. Y en el capítulo 12, por eso yo digo que se arrepintió al final, porque en Eclesiastés 12, 13 dice, el fin de todo el discurso, o sea, refiriéndose al fin de ese relato que has oído, es este. O sea, como si Salomón hubiera dicho, mi conclusión final
del asunto es la siguiente. Teme, o sea, honra a Dios y guarda, o sea, obedece, cumple sus mandamientos, porque eso es el todo para el hombre. ¿Usted quiere llenar ese vacío completamente? Dice, teme a Dios, hónralo, obedécelo, adóralo, cumple con sus mandamientos, porque eso es el todo para el hombre, eso es todo en mi vida. Por eso Colosenses 3:11, si lo quieren buscar, Colosenses 3:11, dice que Cristo es todo y en todos. Llegar a una de esa conclusión es que Cristo es todo en mi vida. Ahí no vale nada más. Y esta pandemia nos está haciendo reflexionar, nos está haciendo meditar. Todas las iglesias cerradas y todas las cosas, o con un poquito de personas apenas, para que todos los pastores, predicadores, todos, las ovejitas, las cabras, todos reflexionemos. Es una época de reflexión que Dios nos está regalando. Lo mejor que un ser humano puede hacer es tener temor de Dios, obedecer sus mandatos. La filosofía cristiana dice que el bien supremo es tener a Dios en nuestras vidas. Ese es el bien superior del que hablaban los filósofos. El fin último, el fundamento de la vida, el objetivo de la vida. El sumum bonum es tener a Dios. Y ahora rápidamente, ¿en dónde debemos buscar el placer? Ahora sí vamos a la verdadera fuente del placer, del deleite. Romanos 7:22 dice, porque según el hombre interior, o sea, en lo más íntimo de mi ser, en lo profundo de mi corazón, me deleito, o sea, me complazco en la ley de Dios. O sea, para mí es un placer la ley de Dios. El Salmo capítulo 1, versículo 2 dice, sino que en la ley del Señor está su deleite. Está hablando de los hombres de Dios que son bienaventurados. Dice que en la ley del Señor está su deleite. En los mandamientos, en los mandatos, en los preceptos, en los códigos, en los estatutos de Dios, está mi deleite. Dice, y en su ley medita de día y de noche. En su ley medita de día y de noche. O sea, en la Biblia, en la palabra de Dios, medita de día y de noche. ¿Cuántas horas estudiamos la palabra de Dios diariamente? ¿Cuántas horas la leemos? ¿O la escudriñamos, profundizamos? Diariamente. Salmo 37:4 dice, deleítate, o sea, complácete, asimismo en el Señor. Se lo digo de otra manera, disfruta del placer de su presencia. Disfruta del placer de su presencia y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero primero hay que deleitarse, ¿no?
sentir ese placer por Él y por las cosas de Él. El Salmo capítulo 16, versículo 11, es el más lindo. Dice, me mostrarás o me darás a conocer o me enseñarás la senda o el camino de la vida. Ese es el título de una canción, ¿no? El camino de la vida, muy famosa en Colombia. De la Biblia salen muchas cosas. En tu presencia hay plenitud de gozo. O sea, me llenas de alegría. Eso es placer, eso es deleite. El gozo, el agrado, el gusto, la satisfacción. Pero aquí se lo va a decir mejor todavía. Y en tu diestra, quiere decir, o sea, a tu lado hay placeres o deleites para siempre. O sea, el placer de vivir contigo para siempre. El placer de disfrutar permanentemente tu presencia. Dicha eterna junto a ti. No me disculpo por lo larga que salió la predicación, porque definitivamente yo no puedo hacer mensajes de 20 minutos. Me produce placer y deleite preparar estos mensajes largos. Y a veces pienso, si se sientan a ver un partido de la Selección Colombia o de cualquier equipo que dura casi 2 horas con el descanso, y eso si no hay alargue, ¿no? Se demora más de 2 horas, y ahí se quedan 2 horas. 1 hora y 43 minutos es menos de lo que dura ese partido. Espero de verdad que este mensaje llegue. No me interesa que llegue a 50,000, con que toque el corazón de 1, 2 o 3 personitas. Eso es lo que Dios me mandó a hacer. Y sobre todo a estimularlos para que vean la Biblia, cómo se correlaciona con todas las áreas del conocimiento. Que es un libro de una sabiduría profunda. Y motivarlos a que estudien este maravilloso libro. Que Dios los bendiga y nos veremos en una próxima oportunidad.